Imaginen por un momento que su pareja llega a casa con olor a perfume que no es el suyo, con marcas de pintalabios en la camisa y un preservativo usado colgando del bolsillo. Cuando le preguntan qué tal el día, les dice que estuvo trabajando hasta tarde. Cuando le señalan directamente las marcas de pintalabios en su camisa y le preguntan ¿puedes explicarme esto?, no solo se niega a dar explicaciones, sino que se pone furioso. Les dice que son paranoicos por siquiera hacer la pregunta y además les prohíbe mencionar el tema nunca más porque destruye la confianza de la pareja. ¿Qué pensarían? Que no solo les está siendo infiel, sino que lo que está haciendo es tan bochornoso, inmoral y descarado que ni siquiera puede arriesgarse a dar una explicación cuando las pruebas están literalmente colgando de su ropa. Porque si hubiera una explicación inocente para el perfume, el pintalabios y el preservativo usado, la habría dado inmediatamente. Solo la traición más descarada justifica convertir evidencia física visible en un tema prohibido de conversación. Esta lógica tan cristalina en lo personal se vuelve extrañamente turbia cuando hablamos de poder político. Y, sin embargo, debería ser exactamente la misma. La presunción de inocencia es uno de los pilares más hermosos del derecho occidental. Surge de una intuición profundamente humana. El poder del Estado es tan abrumador que, para proteger al individuo, debemos exigir que sea el Estado quien demuestre la culpabilidad y no el acusado quien demuestre su inocencia. Es un principio nacido de la experiencia histórica del horror. Las cazas de brujas, los juicios sumarios, las condenas por sospecha, un muro ético levantado contra la arbitrariedad del poder. Pero hay algo que no se explica con suficiente claridad. Este principio funciona solo cuando quien juzga no es quien debe ser juzgado, cuando los jueces son independientes, cuando el acceso a la prueba es libre, cuando los procedimientos buscan la verdad y no encubrirla. ¿Qué ocurre cuando el poder captura la justicia? Cuando los investigados controlan a los investigadores, cuando la presunción de inocencia deja de proteger a los débiles y pasa a blindar a los poderosos. Entonces se produce una perversión que lo cambia todo. El principio destinado a limitar el poder se convierte en la herramienta perfecta para que el poder abuse sin consecuencia. España lleva décadas perfeccionando un arte macabro: la destrucción sistemática de la verdad. No hablamos de censura clásica, sino de algo más sofisticado y demoledor. Es el arte de hacer que la justicia parezca que funciona mientras se aseguran de que nunca llegue a ningún lado. El caso Gürtel tardó 8 años en juzgarse, 8 años durante los cuales las pruebas se perdieron, los testimonios se olvidaron, los jueces cambiaron por procedimiento y los plazos se alargaron por garantías procesales. Para cuando llegó la sentencia, la mayoría de los delitos habían prescrito. La justicia había funcionado a la perfección, lenta, ceremoniosa, implacable y completamente inútil. Por supuesto, los ERE de Andalucía siguieron el mismo patrón, las tramas urbanísticas también, y los casos de financiación irregular. Y las comisiones por obras públicas, siempre la misma coreografía: investigación lenta, obstáculos técnicos, recursos infinitos, prescripciones oportunas. Pero el ejemplo más brutal de todos llegó en octubre de 2024 con la dana que arrasó Valencia. Más de 200 personas murieron en una catástrofe que todos los expertos habían advertido que era evitable. Había protocolos de emergencia que no se activaron, había sistemas de alerta que no funcionaron, había responsables políticos que tomaron decisiones que costaron vidas. ¿Ha habido una sola investigación judicial sobre las responsabilidades políticas? Ni una. No solo no se investiga, se impide activamente que se investigue, porque cuando la negligencia es tan grave que ni siquiera un sistema judicial domesticado puede blanquearla, la única opción es que no haya investigación en absoluto. Ante esta realidad, los ciudadanos nos enfrentamos a una encrucijada moral. Podemos seguir aplicando la presunción de inocencia como si viviéramos en un sistema sano, sabiendo que eso convierte nuestra ingenuidad en cómplice de la impunidad. O podemos desarrollar un nuevo principio ético adaptado a la realidad de un poder que ha capturado la justicia. Yo propongo la presunción de máxima atrocidad. Quien impide ser investigado ha cometido el peor crimen posible en ese contexto. No es mera presunción de culpabilidad, es presunción de la peor culpabilidad posible. La lógica es aplastante. Si lo que hubieran hecho fuera leve, permitirían que se investigase. Si fuera un error administrativo, puntual, un caso aislado, lo explicarían y corregirían. Si fuera incompetencia, la reconocerían y aprenderían de ella. Solo cuando el horror es tan absoluto, tan enquistado, tan profundamente aferrado al funcionamiento del sistema que ni siquiera puede exponerse a la luz, se justifica ese nivel de blindaje institucional. Cabe advertir, y es importante, que esta regla no es jurídica, es ética. No busca condenar en tribunales, sino orientar el juicio moral y político de la ciudadanía. Es un mecanismo de autodefensa, ante la imposibilidad de conocer la verdad, ante la imposibilidad de un juicio justo,
Asumimos como pueblo la peor verdad posible, no como linchamiento irracional, sino como única respuesta racional ante un poder que ha roto todos los contratos de transparencia. Lo más hermoso de esta regla es que es autorregulable. Funciona como un mecanismo de presión perfectamente calibrado. Si quieren preservar su reputación, solo tienen que ser transparentes. Si quieren evitar que asumamos lo peor, solo tienen que permitir que conozcamos la verdad. La transparencia se convierte así en el único termómetro fiable de la decencia. No importa lo que digan en los discursos, lo que prometan en las campañas o cómo se presenten ante las cámaras, todo eso da igual, solo importa una cosa: ¿permiten ser investigados o lo impiden? Si lo permiten, merecen el beneficio de la duda. Si lo impiden, merecen que asumamos que han hecho exactamente aquello de lo que están tan desesperados por protegerse. Y la experiencia nos ha enseñado algo demoledor. Cuando aplicamos esta regla, cuando asumimos lo peor de quienes se blindan hasta el extremo, la realidad termina siempre superando nuestras peores sospechas. Llevamos décadas viviendo bajo un contrato social perverso. Nosotros fingimos que creemos en su inocencia y ellos fingen que merecen esa confianza. Mientras tanto, la impunidad se institucionaliza y la democracia se convierte en una representación teatral. Es hora de romper ese contrato. Es hora de hacer uno nuevo, basado en la única moneda que no pueden falsificar: la transparencia absoluta. Un contrato social donde la confianza no se presume, sino que se gana día a día con hechos verificables, donde la opacidad se interpreta como admisión de culpabilidad y donde el blindaje institucional se lee como una confesión de atrocidad. Porque un pueblo que no sospecha lo peor de quienes impiden conocer la verdad es un pueblo condenado a ser víctima de lo peor. Y nosotros ya hemos sido víctimas durante demasiado tiempo. La próxima vez que lean una noticia sobre una investigación bloqueada, sobre documentos clasificados sin razón, sobre comisiones parlamentarias que no se constituyen o sobre responsables que se niegan a comparecer, apliquen la regla de la presunción de máxima atrocidad. No se pregunten si son culpables, pregúntense de qué son culpables. No se pregunten si han cometido un crimen, pregúntense cuál es el peor crimen que podrían haber cometido en esa situación. Y asúmanlo. No como verdad judicial, para eso necesitaríamos tribunales independientes que no tenemos, sino como hipótesis de trabajo más probable, como única respuesta racional ante un poder que ha convertido la opacidad en sistema de gobierno. Porque la presunción de inocencia era para protegernos del poder. Cuando el poder la usa contra nosotros, nuestra única defensa es la presunción de atrocidad. No es cinismo, es conquista de la democracia. Y quizás, solo quizás, sea el camino hacia una democracia real, donde los poderosos teman más a la oscuridad que a la transparencia, donde la verdad no necesite blindajes y donde la inocencia no tema ser investigada. Hasta entonces, que sepan que los estamos observando y que cuando nos impiden ver, asumimos lo peor, porque es lo único racional que nos queda por hacer.